gracias por la invitación. Siempre tienen la deferencia de invitarme. El año pasado fue por Zoom, así que yo aprecio que pueda hacer en vivo esto. Y el año pasado estaba repasando un poco mi presentación. Al ser por Zoom era un poquito más fácil porque tenía slides para mostrar. Yo siempre muestro muchos slides, muchos números gráficos. La gente se termina enojando, mis amigos, me dicen muchos datos, ¿viste? Bueno, ahora me plantearon un tema complicado, ¿no? La geopolítica de la energía y qué rol tiene Argentina en ese contexto, ¿no? Y repasando la presentación del año pasado, yo hice algunos números y brindé algunas proyecciones que algún periodista recogió, y bueno, yo planteaba que este año la Argentina iba a tener extraordinarios precios que afrontar de gas natural licuado, porque iba a tener que importar para abastecer su demanda, y que esto iba a tener problemas en el balance de divisas del país. Bueno, me equivoqué, porque en aquel momento yo decía que había algún tema estructural en el mercado, porque el gas natural licuado valía $15 el millón de BTU, y en el invierno pasado la Argentina había pagado $8,30 al millón de BTU, y en el 2020 había pagado $3,30. Entonces había un problema. Bueno, y me equivoqué porque este año promediamos $30 el millón de BTU. Es cierto, hubo provisión de energía. La previsión era que quizás habría menos suministro porque quizás, por lo menos yo, nunca imaginé que la Argentina iba a vaciar sus reservas del Banco Central para poder realizar esas importaciones, que es lo que sucedió. Lo que yo no tuve en cuenta, como creo que nadie, fue la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces eso, y sin que yo pretenda ser un experto en el tema, pero los invito a conversar, pensar algunas cosas, pareciera que este es un momento histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía, el suministro de gas desde Rusia y también el de petróleo, se usa o se interpreta como un arma política de primera magnitud, ¿no es cierto? Leemos estos días que Gazprom, el exportador, el productor de gas más grande del mundo, interrumpió indefinidamente el suministro de gas a Europa hasta que se levanten las sanciones económicas a Europa, a Rusia, hecho que parece improbable, ¿no? ¿Por qué está pasando, ¿no? Empiezan a existir conflictos sociales en muchos países de Europa, una región con un PBI per cápita extraordinariamente superior al argentino, 35.000 euros de promedio per cápita contra 8.000 de la Argentina, que enfrentan costos de la energía, gas y la electricidad nunca vistos, nunca vistos. Hoy a la mañana el precio del gas natural licuado para entrega el mes que viene cotiza a $63 el millón de BTU. Bueno, es una muy buena noticia porque la semana pasada tocó el 95 en un contexto de una volatilidad extraordinaria, y les recuerdo, la Argentina pagó $30 el millón de BTU este invierno, que está terminando. Los precios de futuro para nuestro próximo invierno están en $53 el millón de BTU. Yo no sé qué precio va a haber del gas natural licuado. Si fuera, estaría en alguna isla descansando, ¿no? Pero se vive un momento sin precedentes. El megawatt hora, cotizando en los mercados financieros en Europa, llegó a $1.000 el megawatt hora. El precio medio de julio en Argentina, altísimo, fue 130. Esto obviamente dice, bueno, la dicotomía de decir, bueno, lo traspasamos a las tarifas, ¿no? Que es algo lógico, ¿no? Que cada uno pague lo que corresponde. Ahora, llega un punto donde este es un conflicto social de primera magnitud en cualquier país, no solamente en la Argentina. En Europa está sucediendo eso hoy, con lo cual la energía se transforma en una cuestión de máxima importancia política y social, ¿no? Yo no soy un experto en eso, yo soy ingeniero, pero advierto estos condicionamientos, ¿no? El debate hoy en Europa es que se va a poner un precio máximo a la energía en lo que se traspase a los consumidores, y los estados van a absorber un subsidio que se estima, con un grado de dispersión muy amplio, entre $0,5 trillón y $1,5 trillones de euros. No me animo ni a expresar eso, qué significa, ¿no? Entonces,
Esto se transformó en un problema impresionante, porque pareciera que existe un divorcio un poco para siempre entre Rusia y Occidente, en donde Europa, que siempre fue deficitario en materia de provisión energética, siendo la región más industrializada del mundo, que tiene vinculación con su nivel de vida tan alto, entonces está en juego la propia vida diaria de esos países y esas sociedades. Entonces Europa empieza a buscar alternativas. Ya se empezó a buscar hace tiempo. Una alternativa fue el suministro de gas desde Rusia, sin duda, ¿no? Hecho que algunos critican, dicen, bueno, eso fue un gran error. El expresidente de Estados Unidos, Trump, lo había señalado en el mismo momento en que sucedía, tuvo razón en ese aspecto. Desarrollaron las energías renovables como una alternativa propia a no tener y a disminuir la dependencia externa del suministro energético, y ahora enfrentan otro paradigma, ¿no? Hay que buscar nuevas fuentes de abastecimiento energético de largo plazo en países que sean confiables, y evidentemente Rusia no lo fue, por hechos políticos de máxima magnitud de importancia como la invasión a un país independiente como Ucrania. Ahora, esto es negativo, evidentemente, para el mundo. Nadie puede estar contento de una disrupción de estos precios. Este precio del gas natural licuado es equivalente a un barril de petróleo de $600 el barril, cuando cotiza hoy a 93. Extraordinario. Ahora, ya había un problema previo a la guerra. Había un problema estructural. Las empresas productoras de petróleo y gas, un poco presionadas por tremendo presión que hay, tendencia mundial a ir a fuentes menos contaminantes y renovables, los proyectos grandes de muy largo alcance no se desarrollan, ¿no? Y entonces la inversión es 40% inferior a lo que fue históricamente previo a la caída de precios tan importante del petróleo que hubo en el 2014. Entonces hay un problema estructural mirando para adelante. Se buscan países confiables, países que tengan recursos que se puedan desarrollar, que no requieran 10, 15 años de amortización, que puedan tener un ciclo más rápido. Y la Argentina, como ocurrió muchas veces en su historia, tiene un golpe de suerte, si se quiere, y un golpe de virtud, ¿no? Las empresas operadoras, los profesionales, las empresas de servicio, han logrado probar que el recurso de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta es capaz de ser desarrollado en forma económica, competitiva, con el know-how existente, con la tecnología existente, con las reglas de juego que hay en el país hasta el momento. La provincia de Neuquén especialmente tuvo un rol importante en asegurar la credibilidad de sus normas y de la forma de operar. Y el Estado Nacional, aún con muchas críticas que pueden hacerse en muchos aspectos, en estos últimos años respetó las reglas de juego, no aumentó los derechos de exportación, no cambió los impuestos en forma directa y permitió un desarrollo. Ahora, entonces, la Argentina se encuentra, desde mi punto de vista, por primera vez en su historia, en materia de energía, con dos recursos de escala mundial. Escala mundial quiere decir materialmente importantes y capaces de transformar al país en exportador neto, cosa que nunca logró sostenerse. Fue exportador neto muy importante en los 90, en términos relativos, y no se pudo sostener porque se modificaron las reglas de juego. ¿Cuáles son los dos recursos? Por un lado, fuentes de energía renovable, eólica, solar. Solar tiene, aquí tenemos al gobernador de Jujuy, solar tiene algunos de los rendimientos más altos que se pueden encontrar en el mundo, 30%, 32% de factor de carga, promedio en el mundo puede estar en 18%, o sea, muy importante. Energía eólica, tenemos al ministro de Hidrocarburos de Chubut también, muchos lugares de la Patagonia con proyectos, y del sur de Buenos Aires con proyectos con factores de carga del 55%, varios de los cuales pueden ser orientados a, pensando a 10 años aquí, a
amoníaco como carrier para la exportación de hidrógeno, energía solar para abastecimiento de proyectos mineros en la región, minimizando la extensión de la línea de transmisión, pero son recursos de escala mundial. Y en Vaca Muerta también hay recursos de escala mundial, ¿no? El hecho de que en los últimos 2 años se haya mejorado la productividad de los pozos en forma muy relevante, que se haya podido aumentar la producción en el orden de 50% interanual en petróleo y en gas, que eso produce que la cuenca neuquina sea la única que crece en el país y que permite que la producción total del país crezca 13% interanual, son números relevantes. Sobre todo porque se logró con la reinversión del capital que hay localmente, sin grandes esfuerzos. Ahora se alcanzaron los límites, porque para expandir esto, para hacer uso de esa escala mundial, se necesitan inversiones en infraestructura que sí requieren repagos largos, requieren, si se quiere, invertir capital, hundir capital, que trascienda varios gobiernos, ¿sí? Y ahí es donde la Argentina, que tiene, reitero, 2 recursos de escala mundial, que tiene una oportunidad en el mundo, que demanda con altos precios estos productos, no tiene una historia de cumplimiento contractual, ¿no? Ahora, es difícil imaginar o aceptar que la Argentina no tiene la posibilidad de enmendar algo que está realmente en el comportamiento de su dirigencia y de su sociedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad es que no está escrito que nosotros no podamos tener un marco de inversiones y de respeto a las inversiones que se necesitan para pegar ese salto exportador y maximizar las oportunidades, atraer capital nuevo. Es cierto, nosotros no hemos tenido reglas que respetaran al capital. Tenemos infinidad de historias, ¿no?, negativas para hablar al respecto. También tenemos infinidad de historias de cambios que ante la necesidad, como la que tiene el país en estos momentos, han modificado sus reglas. El problema importante es que esa modificación de reglas, que suele atraer capital como para poder superar los obstáculos, no se mantienen en el tiempo. Y yo creo que aún con la crispación política existente, ¿no?, de la cual no hace falta hacer mucha mención, yo creo que existe la posibilidad de que al menos las 2 coaliciones políticas mayoritarias consensúen una regla que lidie, no una nueva ley de hidrocarburos, no algo muy sofisticado con muchos cambios impositivos, sino que regule, que autorice y que respete con un consenso mayoritario importante, que lidie sobre las exportaciones. ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se van a respetar? ¿Cómo se va a garantizar que se va a autorizar esa exportación y que distintos gobiernos van a respetarlo? Si bien una ley no garantiza nada en el país porque se han modificado infinidad de leyes, y eso es algo que hay que hacer una autocrítica importante, especialmente en la dirigencia política, no hay nada que diga que una ley aprobada con mayorías importantes no vaya a ser respetada, sobre todo cuando va a traer beneficios muy considerables en generación de divisas, en minimización de importaciones y en creación de fuentes de trabajo y recaudación impositiva. Ahora, oí a la secretaria de Energía en su muy buena exposición, hemos visto proyectos que anuncia YPF y distintas empresas, y está bien encaminado y es bueno que se hable de proyectos en este momento. Hay que complementarlos, me parece, con reglas que se cumplan, importantes, con consensos relevantes. Y después hay que hacer negociaciones con los países de donde las empresas importadoras van a importar gas natural licuado de largo plazo, o países de quienes podamos establecer ventas de petróleo, ventas de energía eléctrica a mediano y largo plazo con países vecinos, integración, con tratados específicos, que hay que negociarlos, hay que minimizar el riesgo político. Existen múltiples agencias internacionales que pueden absorber y minimizar el riesgo político. Es decir, yo creo que la oportunidad es importante, existen recursos importantes, falta el desarrollo, y no es un tema menor,
de toda una institucionalidad en las reglas para atraer el capital. Sí, yo creo que la Argentina tiene todo para poder aprovechar estas oportunidades. Lo que le falta es el capital para dar el salto. Es ilusorio pensar que ese capital está localmente. Entonces, para eso hay que trabajar con seriedad y con madurez, y necesariamente lo tiene que hacer la dirigencia política, porque no van a ser las empresas, va a haber empresas nacionales, internacionales. Tiene que darse ese trabajo con sencillez y con realismo. Y creo que la Argentina está encaminada, y pese, reitero, a las discrepancias políticas y crispación que existe, creo que ambas coaliciones tienen conciencia de la importancia de esta oportunidad. Y bueno, si bien no tenemos una historia que nos ayuda, la verdad es que la historia de progreso de las sociedades es cómo van corrigiendo los errores que cometen y que realizan y cómo van mejorando. Y yo creo que ahí está el nombre de la oportunidad de la Argentina. Muchas gracias.